Genocidio es un tema relativamente nuevo y cuyo significado genera bastante debate, pero si hay que establecer una definición con la que la mayoría de juristas están de acuerdo, es la que ven en pantalla. Y ahora sí, teniendo en claro esto, cuando mencionamos este término y Alemania en una misma oración, es imposible no pensar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero sabías que Alemania fue el responsable del primer genocidio del siglo XX? Claro que fue un pueblo mucho más pequeño en cifras y nada relevante, pero la intención de exterminio fue la misma, por lo que algunos le han dado el nombre de genocidio olvidado. La propia Alemania reconoció el hecho como tal jurídicamente en mayo de 2021. En 1884, las potencias se repartieron África y Alemania obtuvo la colonia de África del Sudoeste en la actual Namibia. El imperio consideraba la zona como el único asentamiento de ultramar de lo que le había quedado apto para la colonización blanca. La zona era habitada sobre todo por tribus de pastores conocidas como namas y hereros. A partir de 1894, Alemania firmó la paz con el pueblo Khoikhoi, que habitaba también la zona, y nombraron a Theodor Ludwig como gobernador, tras lo cual comenzó el progresivo ingreso de tropas imperiales para dominar la región. En los 10 años siguientes, la tierra y el ganado que eran esenciales para la subsistencia de las tribus pasó a manos de civiles alemanes que llegaban al lugar. Los nativos fueron utilizados como esclavos y sus tierras, el principal foco de conflicto, eran frecuentemente confiscadas y entregadas a colonos. Eventualmente, algunas de las tribus namas se hartaron del sometimiento alemán y la expansión de los colonos, que además venían construyendo un ferrocarril que, si era terminado, los namas y hereros serían desplazados completamente. Por lo que en 1903 se levantaron en armas matando unos 60 alemanes en el proceso, cosa que llevó a varias tribus hereras a unírseles en la lucha para el año siguiente. Las opiniones alemanas estaban divididas. Una parte pretendía mantenerlos vivos porque representaban mano de obra barata, otra prefería su exterminio. Tras algunos conflictos, al principio se intentó llegar a un arreglo, pero era imposible y despareja la discusión cuando la Liga Colonial Alemana declaró que en lo relativo a cuestiones jurídicas, el testimonio de 7 africanos era equivalente al de un hombre blanco. Los hereros explotaron de ira y en un nuevo levantamiento asaltaron un asentamiento alemán, matando a 120 de ellos, incluyendo mujeres y niños. El gobernador solicitaría refuerzos con los que llegaría al poco tiempo el comandante Lothar von Trotha. Ludwig insistió en derrocar a los caudillos de la revuelta y luego negociar con las tribus, ya que estos eran los principales instigadores. Pero Lothar, desatendiendo la petición, ordenó a sus tropas aplastar la resistencia nativa con toda la violencia necesaria. Es así como el 11 de agosto de 1904 arremeten contra los insurrectos en la batalla de Wartenberg, pero los nativos lograron escapar y acabaron huyendo. Tras no haber podido eliminarlos en su totalidad, Trotha dio la orden de ejecutar inmediatamente por arma de fuego a todo herero o nama que fuera encontrado y no haya llegado a escapar de la colonia, tanto armado como desarmado. Mandaría a envenenar los pozos de agua hereros y que las mujeres y niños fueran abandonados en el desierto de Kalahari, obviamente para que muriesen de inanición. El gobernador de la colonia se comunicó con Guillermo II pidiéndole que detuviera al general Trotha, alegando que sus acciones eran contrarias a los principios humanitarios y cristianos, económicamente devastadoras y perjudiciales para la reputación internacional de Alemania, a lo que Berlín respondería que el pueblo herero no podía ser protegido en virtud de los tratados de Ginebra, ya que según el gobierno alemán, los hereros no podrían ser clasificados como humanos, sino como subhumanos. Es tras esto que se funda el campo de exterminio de Shark Island, considerado el primer campo de exterminio moderno. Varios hereros que lograron escapar hicieron saber de lo que estaba ocurriendo, cosa que generó un gran escándalo internacional que puso ante los ojos del mundo en una posición comprometedora a Guillermo II, el cual ordenó el cese de las acciones que llevaba a cabo Trotha, pero el daño ya estaba hecho. Aproximadamente 700 alemanes fueron muertos en todo el proceso desde que comenzó, y fue exterminado entre el 50 y el 70% de los hereros, alrededor de entre 40 y 65.000, y el 50% de los namas, aproximadamente 10.000. El campo de exterminio siguió operando hasta 1908, usando a los prisioneros como conejillos de indias, al inyectarles opio y arsénico, así como ser sometidos a trabajos forzados y torturas inhumanas. El año del cierre del Shark Island es el año que se suele poner como fin a este proceso. La foto que ven en la pantalla es supuestamente una imagen de los sobrevivientes del campo de concentración una vez fue clausurado.
Este título es un término propagandístico usado para referirse al trato que recibió la población civil de Bélgica por parte del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. La verdad es que la propaganda durante la guerra y tras la misma sobre esta ha exagerado innecesariamente lo acontecido, haciendo que mucha gente no le preste demasiada atención. Dicha exageración tan burda como que los soldados alemanes devoraban bebés o que las monjas eran crucificadas fue una idiotez de los enemigos de Alemania, porque en realidad lo que ocurrió ya era bastante horrible sin esos mitos. A pesar de un viejo tratado que estipulaba la neutralidad de Bélgica en caso de conflicto, el 4 de agosto de 1914 el ejército alemán cruzó la frontera. Obviamente, los belgas optarían por luchar. Para entender el porqué de los crímenes de los que voy a hacer mención, hay que comprender cómo es que se entrenaba a ciertos ejércitos, no solo Alemania, sino en muchos otros países. Desde hacía mucho tiempo, el adoctrinamiento psicológico de las Fuerzas Armadas era tanto o más importante que la preparación física. Los soldados no debían solo pelear por obedecer órdenes, debían pelear por sus familias, por su rey, por su Dios y matar en nombre de ellos. Y a esto le agregaban el factor odio al enemigo. Este odio era enseñado tanto con verdades exageradas como con mentiras descaradas. Directamente, el Plan Schlieffen fue acuñado en referencia a Alfred von Schlieffen, quien fue puesto como jefe del Estado Mayor del Imperio desde 1891 hasta 1906, cuyo pensamiento sobre la invasión de Bélgica y Francia motivó la estrategia alemana durante la Primera Guerra Mundial, y que en virtud de esto, el ejército fue entrenado y educado con un sentimiento de odio, no solo a los franceses, su clásico enemigo, sino contra los belgas, ya que pretendían conservar ese territorio a fin de ganar cada vez más terreno hacia el dominio marítimo en el norte de Europa para suplantar el que poseían los ingleses. Los soldados alemanes, además, en su mayoría estaban bien entrenados, pero no tenían experiencia, lo que derivaba en una gran falta de disciplina. Muchos se embriagaban en el proceso y la rabia crecía con la resistencia belga, de la cual creían que no tenían ningún derecho para resistírseles. Las cifras de muertes belgas rondarían unos 90.000, esto no es exacto, pero de los cuales casi la mitad serían civiles, muchos ejecutados en las calles u obligados al exilio incierto. Se desmanteló la industria y muchos fueron reclutados para trabajos forzosos, como la fabricación de armas. No toda Bélgica lograría ser ocupada por la pelea de la resistencia, y las tropas alemanas, temerosas de los guerrilleros enemigos, quemaron casas y ejecutaron civiles en todo el este y centro de Bélgica, teniendo por víctimas tanto hombres, mujeres y niños no soldados. Destruyeron edificios en distintas ciudades y en la ciudad de Lovaina quemaron deliberadamente la biblioteca universitaria, destruyendo aproximadamente 230.000 libros, 950 manuscritos y 800 incunables. En un caso en particular, por error de fuego amigo que los alemanes confundieron con un ataque belga en su paranoia, se vengarían ejecutando civiles a su paso de múltiples maneras: bayonetados, otros quemados vivos, la mayoría fueron atados, colocados contra la pared y luego ejecutados bajo fusilamiento. Todo en represalia por algo que en realidad no había sucedido. Sin embargo, esto no es directamente culpa de Alemania. Lo más aterrador de esto era la creciente radicalización de la ocupación militar, impulsada por el contexto y los distintos actores en numerosos teatros. No solo Alemania y no solo Bélgica. Ninguno de los involucrados en la guerra sale de esta con las manos limpias. Lo que hay es, como en todo, una situación que se visibiliza más que otra. Es difícil que entiendan una conclusión sobre la relación polaco-alemana si no les cuento la historia desde el inicio. Lamentablemente hoy no puedo hacerlo, pero en algún momento lo haré. Durante el siglo XVIII, la República de las Dos Naciones, o Confederación Polaco-Lituana, pasó por una gran etapa de inestabilidad que acabó con el pueblo dividido en tres: los que querían seguir independientes, los que preferían estar con Rusia y los que preferían estar con Prusia. En 1772, Austria, Prusia y Rusia firman un pacto para repartirse estos territorios que no querían seguir siendo parte de lo independiente, cosa en la que participarían en esta primera partición con Federico el Grande, luego con Federico Guillermo II a partir de 1786, adquiriendo poco a poco los estados productivos, ahogando la economía del estado hasta el punto de que más regiones prefirieran unirse a ellos. Para 1795 solo quedaría la sombra de lo que fue Polonia. Para justificar estas particiones, los académicos prusianos propagaron con entusiasmo la visión racista de una alta cultura alemana que debería prevalecer sobre los polacos primitivos y bárbaros que se habían unido al reino. Ya Federico el Grande demostraba sin temor su repudio a los eslavos.
y los describía como basura polaca desaliñada. Los despreciaba y pretendía reemplazarlos por alemanes. Con esto en mente, Federico y sus sucesores apuntaron primero a la eliminación de la nobleza polaca. Los funcionarios prusianos retrataron a los polacos como eslavos atrasados, que querían dañar el idioma y la cultura alemanes. Tras las guerras napoleónicas, el poder prusiano en los territorios polacos mermó y parte de las particiones se les fue entregado al Ducado de Varsovia. Con la contraofensiva rusa volverían a recuperar y dividirse el ducado, y en 1815, cuando estas guerras terminan, surgió lo que se conoce como Cuestión Polaca, una discusión sobre si el Estado de Polonia debería seguir existiendo. Sin embargo, a partir de acá, la política prusiana sobre los eslavos cambiaría temporalmente. Sabían que había una facción de polacos que añoraban una vuelta a la independencia, y consideraban dos métodos diferentes para someter esta resistencia. Uno abogó por la germanización despiadada de las provincias polacas, pero el ministro presidente de Prusia, Hardenberg, viendo que constaban el 73% de la población de la zona, quería obtener el apoyo de sus clases altas mientras las alejaba del zar ruso Alejandro I. Con el fin de asegurar la lealtad de los territorios recién conquistados, los prusianos se involucraron en varios gestos de propaganda, esperando que fueran suficientes para ganar el apoyo de los terratenientes y la aristocracia. Y parecía funcionar, porque si bien había un sector que se movilizaba por la independencia, había otros de polacos, predominantemente campesinos y obreros, que se sentían prusianos, cuyos padres y abuelos se habían unido a Prusia de forma voluntaria. Hardenberg moriría en 1822 y al año siguiente asumiría como ministro presidente von Willich, quien recrudeció las políticas antieslavas, abogando por la germanización del territorio. Esta se hizo más visible e intensa. Los círculos políticos prusianos exigieron el fin de la tolerancia hacia los polacos. Entre estos surgieron dos grupos, uno que todavía esperaba que se respetara el estatus separado del ducado e insistía en trabajar con las autoridades prusianas con la esperanza de que con el tiempo les concederan algunas libertades y la igualdad entre ambos pueblos, y la otra facción que todavía esperaba la independencia. Como consecuencia, muchos activistas polacos fueron encarcelados. Se pondría aún peor en 1830, cuando Edward Heinrich Flottwell fue nombrado gobernador de la región prusiana de Polonia, un enemigo autodeclarado de los polacos que abiertamente pedía la germanización y la superioridad de la cultura alemana sobre el pueblo de Polonia. Cuando comenzó el levantamiento de noviembre en el Congreso de Polonia de la parte controlada por Rusia, los prusianos trabajarían estrechamente con los rusos para detener cualquier campaña de independencia polaca, ya que según el ministro de Relaciones, no importa si era en Rusia. A la larga, una independencia ahí significaría que los territorios tomados en las particiones de Polonia podrían ser reclamados por ella. De la mano de Flottwell se presentó un programa que contemplaba la eliminación de los polacos de todos los cargos, tribunales, sistema judicial y administración local, el control del clero y la lealtad de los campesinos mediante el servicio militar obligatorio. Las escuelas también debían ser germanizadas y se trató de reducir la propiedad de tierras polacas a favor de los alemanes. En el periodo de 1832 a 1842, el número de posesiones polacas se redujo drásticamente, mientras las alemanas aumentaban. Los prusianos otorgaron apoyo mediante políticas que favorecían a los judíos en la región, para que estos se opusieran al movimiento independiente polaco. Los judíos, quienes siempre habían podido ir a Polonia por su libertad religiosa, ahora les daban la espalda y se pusieron en contra de sus libertades, apoyando a Prusia como un estado soñado libre y liberal, cuando éste siempre los había tratado como escoria. Estas acciones despertaron el sentimiento nacional de muchos polacos que antes se sentían prusianos, y el deseo de independencia comenzó a ser general. Más tarde, ya con Bismarck, el catolicismo polaco fue estigmatizado, prohibiendo la prédica de sacerdotes no alemanes, y el idioma sería perseguido, prohibiendo hablar toda lengua no alemana. Bismarck describió a los polacos como animales a los que se les dispara cuando se puede. No solo en Prusia, sino también más tarde en Alemania, se les prohibió construir casas e incluso la nobleza de herencia polaca pagaba impuestos mucho más altos que la nobleza alemana. Dentro de la política del Kulturkampf, los polacos fueron presentados a propósito como enemigos del imperio. Más tarde, en 1885, se creó la Comisión de Asentamiento de Prusia con fondos del gobierno nacional con la misión de comprar tierras a los propietarios polacos y distribuirlas entre los colonos alemanes. Algo bastante socialista si te pones a pensar.
en 1888 llegaron a organizar deportaciones masivas de polacos de Prusia. En sus extremos, las políticas de germanización en las escuelas tomaron la forma de abuso de niños polacos por parte de funcionarios prusianos que detonarían la conocida huelga de niños de Wierzchnia. Por supuesto que durante este tiempo hubo intentos de levantamientos polacos, como el de noviembre de 1831, el de la Primavera de las Dos Naciones en el 48 y el levantamiento de enero de 1863, aunque de hecho la mayoría de los levantamientos fueron del lado ruso, donde la pasaban igual o peor, ya que si no hablé de esta zona es porque obviamente el iceberg no es de Rusia. Llama la atención particularmente en este caso el repudio a la etnia eslava, sobre todo considerando que pese a las diferencias religiosas, Prusia surgió con una población, como antes dijimos, germano-eslava. Y aún más increíble cuando conocemos que Alberto de Brandenburgo-Ansbach, quien sería Alberto I de Prusia, último maestre del estado teutón y primer rey de Prusia de la dinastía Hohenzollern en el siglo XVI, fue sobrino de Segismundo I, el en ese entonces rey de Prusia. Este punto del iceberg y el siguiente, depende cómo lo miren, para muchos no tendrán nada de malo, para otros no tendrá nada de extraño, sino más bien algo triste en cierto sentido, triste para las creencias, para la ideología, y depende cómo lo tomes y cómo sea que leas la historia, nos puede hacer replantearnos su análisis y la defensa que continuamente las personas hacemos sobre la misma. En 1864, Prusia, en colaboración con Austria, enfrentan a Dinamarca, obteniendo los ducados de Schleswig y Holstein, el segundo siendo para Austria. Mas con la guerra austro-prusiana en 1866, Prusia anexa todos los estados que estaban a favor de Austria, incluido el ducado de Holstein, volviéndose la cabeza de la confederación. Los soldados prusianos pelearon durante todo el proceso de unificación para recuperar los históricamente perdidos territorios alemanes. Pero esto en realidad no era así. La historia y literatura nos presenta muchos procesos históricos como la culminación de intereses ideológicos, sentimientos patrióticos y búsquedas que en ocasiones nos resultan muy emotivas. Pero la realidad es que la única ideología que existe es la de los soldados, los de la gente y los que somos aficionados a la lectura de estos hechos. Porque detrás de cada movimiento se esconden siempre intereses que nada tienen que ver con algo tan romántico como eso en un sentido literario. La verdad es que a muchos tal vez les suene el nombre Zollverein. Esta era una unión aduanera de varios estados fundada a principios del siglo XIX tras las guerras napoleónicas y puesta en funcionamiento durante los años 30. Esta sería creada a partir de la reforma aduanera impulsada por Prusia con capital privado de Junkers prusianos, nobles terratenientes alemanes. El Zollverein impulsó y abrió el camino para una vertiginosa industrialización, siendo realizadas a partir de esta multitud de inversiones en el norte de lo que hoy es Alemania, y como objetivo tenía el de establecer un área de libre comercio bajo una política comercial que contenga un arancel común. Para ello, era necesario una unificación de los estados conducidos por una entidad supranacional. Con el tiempo, el Zollverein amasó tal fortuna, poder e influencia que era capaz de firmar tratados con estados independientes como la Confederación Argentina sin la necesidad de ser un estado propiamente dicho, y por otro lado, establecería un banco con inversores privados que sería capaz de emitir una moneda propia que Prusia usaría como moneda corriente, poniendo su banco estatal como su supervisor. Con esto, ya en 1850, el Zollverein había propuesto, aunque sin éxito, una unificación de los estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia. También había otros que hablaban de esta unificación alemana y que de hecho surgiría a partir del Zollverein, cosa que solo empezaría a ponerse en marcha con la llegada de Guillermo I y Bismarck al poder, quien también era un Junker. Es complicado ahondar en todos los movimientos y transacciones realizadas por esta unión, pero podemos decir que las políticas económicas aplicadas durante el periodo de la década de 1830 hasta 1871 fueron decisivas para la evolución ulterior de los acontecimientos. Una de las principales causas del éxito de la economía alemana se centra en la adopción de una política monetaria concreta dentro de la estructura del Zollverein, la cual permitió sobrepasar diversas dificultades y orientar toda la economía a un dinamismo imparable, a la vez que se imponía el proteccionismo, en un estadio caracterizado por un gran crecimiento industrial.
El Zollverein no se trataba de un acuerdo comercial y tampoco de un Estado independiente. Estamos ante uno de los primeros organismos internacionales de la historia, con capacidades autónomas pese a surgir directamente desde Prusia. Algunos historiadores alemanes lo consideran el eje más importante para el éxito de la unificación, siendo temido su avance tanto por Austria como por el Reino Unido. Volviendo a la Guerra de los Ducados en el 64, hay que decir que lo único que tenía de Alemania las tierras del Ducado de Schleswig eran civiles alemanes, que con el tiempo habían llegado ahí mediante la creciente inmigración. Schleswig y Holstein han pertenecido según el momento histórico en parte o completamente bien a Dinamarca, bien a Alemania o han sido virtualmente independientes de ambas naciones. La excepción es que Schleswig nunca fue parte de Alemania, por lo tanto, nunca habrían tenido derechos sobre él y nunca fue un territorio históricamente alemán. La utilización de la violación del Protocolo de Londres por Dinamarca fue solo una excusa, porque nunca la violación del protocolo ameritaría en ningún momento que este territorio pasara a posesión prusiana. Ahora, si no era su valor histórico, el cual sí le enseñaron al ejército y a la población, ¿cuál era el sentido de estas tierras rurales sin mucho que explotar? Este era el canal de Eiter, uno que seguía el sinuoso río con el mismo nombre a través de la península de Jutlandia entre los mares del norte y Báltico. El canal había quedado defectuoso ante los avances en la tecnología y las unidades marítimas, mas con la adquisición de estas tierras, luego el Ducado de Holstein y los limítrofes con la guerra austro-prusiana habían conseguido la posesión plena no solo del canal, sino también de sus aguas circundantes. Ahora todo era de Prusia, y el Zollverein impulsaría proyectos de construcción para reformar el canal que sería reinaugurado recién en 1887 como Canal Kaiser Wilhelm, con el cual Prusia y las compañías ganarían millones ahorrando el tiempo y dinero que implicaba no bordear el largo y peligroso camino alrededor de la península para transportar carga de mar a mar. Mientras se ahorraban ese dinero y la industria y productos alemanes crecían y los sistemas de transporte avanzaban, el comercio interior con una tasa de interés prácticamente nula crecía y los estados y empresas se deshacían de sus deudas, al tiempo que les cobraba un mayor arancel a los demás estados como Francia y Austria. Más tarde, con la obtención de los territorios de Alsacia y Lorena de Francia en el Tratado de Frankfurt, con la guerra franco-prusiana, Alemania tuvo un doble premio. Los territorios que románticamente añoraban recuperar los alemanes, esta vez sí algo real, y el segundo, el económico. No de las obras que cobraron por indemnización, sino de precisamente estas tierras. Es curioso que se aclare cuando se busca el Tratado de Frankfurt que la riqueza de estas en carbón y hierro no tuvieron un papel en la lucha de Alemania por ellos, siendo que representaron la pérdida del 20% del potencial de explotación minera y de acero de Francia, que pasaría o volvería, depende como lo quieran ver, a manos alemanas. A partir del nacimiento del Imperio Alemán, el Zollverein desapareció como tal, y su banco se nucleó en el Banco de Prusia, manteniendo la moneda que ellos habían acuñado. Podemos sacar conjeturas de qué pasó con los Junkers prusianos que pusieron el capital para el Zollverein y si continuaron teniendo peso en las decisiones de Alemania, pero esas no serían más que teorías. Como dije antes, no es raro pensar que un grupo de terratenientes, banqueros y empresas hayan estado siempre detrás, tampoco es que sea algo directamente turbio. Lo triste para la nostalgia es pensar que el aspecto romántico de un acontecimiento histórico por el que muchos jóvenes han peleado no tuviera otro sentido o romance que el de generar más dinero enmascarado con discursos bonitos y pensar la historia en términos meramente económicos y políticos, dejando de lado ideales y emoción. Pero esto último solamente sería una exageración de mi parte al decir que la ideología del gobierno alemán no existía. De no saber qué otros capitales tan contrarios a esta dichosa ideología estuvieron detrás de la unificación, cosa que veremos en este último punto. Ya hablamos en la punta del iceberg, en la primera parte, sobre aquellos a quienes el carisma de Bismarck como líder dejó escondido en las sombras de la historia, y anteriormente sobre cómo los orígenes étnicos de Prusia nada tuvieron que ver con su idea de superioridad y los intereses detrás de la unión de tantos estados que jamás habían convivido ni siquiera siendo parte del Sacro Imperio, ya que aún entonces conservaban autonomía y cuando ocurría una guerra varios se ponían en bandos opuestos. Pero entre aquellos que importaron mucho la creación de Alemania estuvo un cuarto personaje, tanto, igual o incluso mucho más importante que los demás:
Y si aparece aquí abajo, es justamente por lo irónico que resulta ser conociendo lo que sería no solo el Tercer Reich, sino la creencia en general de Alemania como un estado protestante durante siglos. Ron y Moltke eran excepcionales estrategas militares, pero el asunto económico del imperio alemán fue incluso, según algunos historiadores, más importante que el propio Bismarck, que permitió e impulsó el proyecto de la unificación. En 1834, año en el que Zollverein comenzó a funcionar, dejó a su decisión si esto es mera coincidencia o no, Abraham Oppenheim, un banquero judío alemán, se une en matrimonio con Charlotte Beyfus. De esta forma, Oppenheim se convirtió en pariente de la familia Rothschild, la dueña de uno de los más importantes bancos del momento. El banco de la familia nació en el Imperio Austriaco alrededor de 1770. Su fundador hizo que su descendencia extendiera este negocio familiar y sus 5 hijos fundaron otros bancos en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles, llegando a ser, en el siglo XIX, una de las familias más ricas, poderosas e influyentes del mundo, tanto que tuvieron influencia en otros eventos bélicos de aquellas épocas, tales como la Revolución Francesa. Este hombre, por medio del banco y por supuesto en beneficio de Prusia, e impulsado por los beneficios fiscales del Zollverein, ocupó un lugar destacado en las finanzas del sistema ferroviario alemán, la industria de seguros y la industria de ingeniería y algodón. El desarrollo ferroviario, dado junto al proceso de unificación, se convirtió en un medio vital de comunicación para el naciente imperio alemán y junto a la reforma monetaria del Reichsbank, llevarían a Alemania a en poco tiempo colocarse como una gran potencia industrial y económica, superando al Reino Unido para inicios de la Primera Guerra Mundial. Por esto y su asesoría muy cercana a Bismarck y el Kaiser, Guillermo I le daría a su familia un título de nobleza, convirtiéndose en el primer judío no bautizado en adquirir uno en Alemania. Esto ténganlo en cuenta, sin perder de vista la naturaleza protestante de Prusia. El asunto es que Bismarck tenía más problemas antes de concretar la unificación. Necesitaba dinero para llevar a cabo las guerras, primero contra Dinamarca y luego contra Austria. Las guerras que necesitaba la industria, necesarias para continuar el ferrocarril y necesarias para el canal. Por su ideología conservadora y promonárquica, se negaba a pedirle dinero a la Confederación, porque significaría luego quedar atado a las decisiones de un parlamento. Pero habría un hombre que podía solucionarle este problema. Resulta que a pesar de cómo era, había algo a lo que Bismarck le tenía miedo. Creer que al ponerse en contra de uno de sus objetivos, el imperio austriaco, fuera a dañar las relaciones con la familia Rothschild y su banco en el país. Bismarck, en son de paz, le solicitó la recomendación de un banco de confianza que tuviera que ver con la familia. De esta forma, daba a entender que el Rothschild tendría cierta capacidad de influencia en las finanzas prusianas. El nombre que le proporcionaron fue el de Gerson von Bleitrauder, un banquero judío alemán, dueño de una empresa bancaria asociada al Rothschild y que actuaba como su sucursal en Berlín. Este hombre se convertiría en la mano derecha y de confianza de Bismarck. El historiador Fritz Stern, de hecho, escribiría una doble biografía sobre ellos dos, a la que llamaría El hierro y el oro. Gerson desarrolló varios planes mediante los cuales se podía recaudar dinero sin ir a la dieta. Por ejemplo, estaba el Preußische Handlung. Disculpen mi mala pronunciación. Un banco que había sido fundado por Federico el Grande en 1772, que todavía operaba como un instituto independiente bajo el trono de Prusia. El rey podría recaudar dinero independientemente de la dieta, vendiendo acciones del banco u organizando una emisión de bonos a partir del mismo. En el verano de 1865, el banco Rothschild, trabajando a través de Gerson, suscribió una oferta pública completa de bonos contra las acciones del gobierno de Handlung. Con base a la compra y venta de estas acciones, Gerson financió gran parte de los ambiciosos proyectos militares de Bismarck e industriales de Alemania en general, así como tuvo gran influencia en la vida político-económica del país, por ejemplo, con la compra del consorcio Strusberg, un proyecto en quiebra elaborado por un financiero que hacía peligrar la economía de grandes nobles alemanes que se habían arriesgado a invertir. Tanto peso tendría que Bismarck pondría en sus manos los movimientos y transacciones más importantes, tanto personales como del Estado, teniendo a su cargo los préstamos y créditos de Prusia y del Imperio Alemán. No solo eso, la amistad que había trabado con Bismarck se había convertido en algo más personal. Tras la guerra franco-prusiana y con la unificación concretada, ya en 1872, Bismarck le dio un título nobiliario a su familia, convirtiendo a Gerson
en el segundo noble judío de Prusia. En una sociedad cristiana protestante que siempre se incentivó en su población el antisemitismo, de alguna forma trabajaba con capitales de ricas familias judías, que paradójicamente estaban llevando a Alemania a lo más alto. La influencia de Herson llegó a ser tal en las decisiones de Bismarck que en un punto lo hizo renunciar a su proyecto colonial en favor del Estado Libre del Congo de Leopoldo II de Bélgica, una piedra angular de la unificación sin el cual todo probablemente hubiera sido muy distinto y Alemania no hubiera llegado a lo que terminó siendo. Es sumamente interesante pensar en el origen de las personas que llevaron a Alemania a lo más alto en este punto de la historia, muy al contrario de la supuesta ideología que era inculcada en la población y en la futura Alemania, tanto así que la conocida conspiración judeo-masónica fue utilizada por varios autores como el británico Arthur Howard Wine en las fechas cercanas a la Primera Guerra Mundial, atentos a esto, como una conspiración donde eran los judíos los que estaban detrás del crecimiento amenazante de Alemania y que ellos tenían un favoritismo por los germanos. O los franceses, que directamente difundían propaganda antisemita como la que ven en pantalla, mientras que algunas décadas después se dedicaron a esconder la mano. Todo increíblemente contrario a la conspiración judeo-masónica comunista internacional que ridículamente el Tercer Reich usaría para explicar por qué les iba mal, y que algunos autores alemanes, tras perder la guerra, comenzaron a usar para justificar su derrota, corriendo el foco de la población de las verdaderas causas de la misma. Algo que es innegable es que muchas de estas familias, sobre todo esta en específico en este punto, tuvieron mucho peso en las decisiones, pero tampoco se puede decir que han manejado todos los hilos. Fueron un actor más. Había mucha gente metida y de distintas religiones. Otra cosa innegable es que estos estados bien usaron siempre que pudieron ese poder económico para servirse de él y sobreponerse a otros estados, y cuando les fue mal, les sirvió como anillo al dedo buscar un enemigo general e intangible a quienes echarle la culpa, pero al mismo tiempo nunca señalaron con el dedo a las personas específicas que participaron, y tampoco les molestó recurrir a ellos cuando, pese a ser una familia de origen germano, financiaron movimientos de la Revolución Francesa, como nos cuenta el historiador Niall Ferguson. En conclusión, la unificación alemana fue la unión de muchos estados con origen en los pueblos germánicos, pero que nunca habían estado juntos, lo que abre la duda. ¿Fue Prusia la que absorbió estos estados y los usó para la unificación alemana? ¿O fueron estos capitales privados y bancos internacionales los que absorbieron a Alemania y a un pueblo manipulado con base al odio? Ahora, una aclaración personal que quiero hacerles. En mi búsqueda de distintos artículos leí muchísima gente que exageró a límites insospechables la conspiración que rodea a la familia Rothschild. No caigan en el conspiracionismo. Muchas personas llevan esto al extremo al decir que hoy en día controlan el mundo, como si fuera algo unipolar. Siempre hay movimientos económicos detrás de cualquier acontecimiento, pero así como los grandes imperios han caído, los imperios económicos también lo hacen y pierden poder. Ya en el siglo XX, los Rothschild no tenían ni la mitad del poder e influencia que tenían en el siglo XIX, y actualmente la descendencia está tan diseminada que el patrimonio quedó súper fragmentado. Sí, obviamente muchos de los Rothschild, sobre todo los pertenecientes al Rothschild Group, tienen acciones en multitud de empresas y bancos alrededor del mundo, pero su patrimonio no está ni entre los 10 más grandes del planeta, que cabe aclarar, aquellos grupos con más acciones en las empresas multinacionales más ricas no tienen un origen mayoritariamente judío. Aunque cualquiera que tenga plata siempre va a encontrar una silla en la que sentarse. Sin ir más lejos, creo que donde tiene más influencia hoy es en Israel. Quiero terminar este iceberg, y sobre todo con relación a lo último que estuve hablando, con una frase del filósofo francés Henri Poincaré. Dudar de todo o creerlo todo son dos opciones igualmente cómodas, pues tanto una como la otra nos eximen de reflexionar. Y bueno, si te gustó el iceberg y mi doble L neutral, regálame tu like y tu suscripción. Y un comentario no hace mal a nadie, ¿no? Que me ayuda con el algoritmo. Para los que les gustó este formato, no esperen otro, solamente lo hice para sacarme las ganas. Y los que extrañan los memes, ya en el próximo video volvemos con el formato habitual. ¿Cuándo va a ser eso? Y seguramente en octubre, porque es temporada de parciales. Tengo uno de Derecho Internacional escrito el 17,
uno de políticas públicas oral el 22 y uno de derecho familia el 28. Ese es anal. Y bueno, che, les deseo lo mejor, que tengan una buena semana, un abrazo para todos, pero no se olviden nunca que faltan unos mesecitos para el mundial y lo peor todavía no llegó.